Sí. ¿Para bien o para mal? Algunas cosas, la mayoría para mal. Sí. Aquí lo que hicieron fue quitar los vidrios, porque los cuadros los dañaban y estaban molestando con los vidrios producían reflejos. Entonces había como un mueble y ese mueble lo quitaron. Quería mostrarles aquí quedamos la vez pasada en Garay, la academia, esta es la sala, esta es tal vez la colección más grande de Garay, ahí está la señora Tussaud y aquí está, este es muy importante porque aquí está el cuadro que vimos tan mal reproducido de la madre, de la señora Dolores Caicedo, la madre de Garay, está el hermano Manuel, que no les pude mostrar, está el otro hermano, lo quitaron. Bueno, había el hermano Benjamín, que es una prueba fehaciente de lo que él hacía, lo hacía con fotografía. Y esta, pues por la pose y todo, que nos muestra las enseñanzas de Felipe Santiago Gutiérrez sobre mira, la misma silla también la tenía, parece que le prestaba la silla Garay a Felipe Santiago Gutiérrez a Garay. Lo que yo les decía es que Garay tenía síndrome de Dios porque podía estar en Panamá y podía estar acá, ¿no? Era una cosa muy impresionante cómo se movían, podía estar concursando acá y podía estar viviendo en Panamá, de manera que eso es interesante. Panamá era Colombia. Este es un cuadro nuevo, que es un comodato que hicieron, es muy importante de los cuadros de Panamá. Este retrato de mujer, yo les puedo asegurar que es una señora de Panamá, que todas las de Panamá con ese calor siempre se trataban con piel acá. Y hay fotos de estas señoras muy elegantes, porque él fue un pintor de sociedad, y él se pagaba, él entendía que el arte era un arte que debía ser pagado, él hablaba de mis clientes, él no decía mis admiradores, mis espectadores, sino mis clientes dirán. De manera que él sabía que la pintura era una profesión que debía ser remunerada. Luego aquí tenemos tal vez este retrato que es muy importante por lo que hablábamos de la fotografía y sostener la cabeza, ¿no? No es porque este se ha sacado, ¿soy yo? No. No es porque él estuviera partiendo en este retrato y en este retrato de las fotografías en sí, sino porque quedó la pose de la fotografía. Heredaron muchas cosas. Alguien me preguntaba la clase pasada qué se había sacado de la fotografía, y de la fotografía se sacó las poses, ¿no? Entonces, como la pose de fotografía necesariamente tenía que ser sosteniendo la cabeza por los minutos de exposición, se quedó la pose. Entonces esta señora está así no porque la hayan retratado, sino que ya es una pose elegante ser así. Ellos tal vez ya ni se acordaban de los minutos que debían estar ahí, sin embargo seguían sosteniendo, habían pintado esa pose. La vez pasada hablamos de que no existía la escultura es muy poco, ¿no? Por ejemplo, estas esculturas ya son fin de siglo, o ¿qué fecha tiene ahí? 1920. Por eso, muchos son retratos, ¿no? Retratos académicos, y este retrato estaba afuera. Entonces afuera pusieron una copia, porque lo pusieron allá en la fecha, creo que en 1919, entre las celebraciones de los años de la batalla, los 100 años de batalla de Boyacá. Entonces se estaba dañando por la polución, entonces pusieron una copia. Bueno, entonces aquí tenemos todo el típico retrato académico. Estos tres son los típicos retratos académicos. Este nos muestra la diferencia de calidades, la calidad de la rosa, la calidad de la piel, la calidad del encaje, la calidad de la seda, la calidad del brocado, la calidad del terciopelo, la calidad del pelo, la calidad de los ojos. Sin embargo, siempre, eso fue el artista más discutido, el artista más atacado, y yo creo firmemente que se murió de tristeza que lo atacaran tanto, se murió en el 3, en Silvania. El hecho es que él decían que los retratos no tenían aire. Esa era una acusación. Yo creo que las personas que lo atacaban tenían muy claro algunas cosas, entre ellas que un retrato debía tener aire. Entonces los retratos son como que les sacaran con un aparato del aire y quedaban ahí.
Y una vez traje a Roda para que habláramos de Garay, pues era mi gloria nacional y yo quería que los dos habláramos, hicimos una presentación, hacíamos presentación, y Roda llegó y empezó y yo le dije, mire este retrato tan maravilloso. Y dijo, mire, el brazo, puro palo. Aquí, ¿cómo se deja ese espacio así? A mí me parece que el espacio es vivo porque cortó la luz, hizo una zona de luz, una de sombra, una de cortina. A él le parecía que el fondo era muerto. Y me dijo algo que me hizo reflexionar mucho. Yo sé que es nuestra gloria nacional, yo sé que es un buen pintor, yo sé que es el oficio, que sabía el oficio, pero yo creo que Roda tenía razón porque decía, compara esto con un Angre. Pero un cuadro de Angre es otra cosa, ¿no? La señora que está con el unicornio, cualquiera dice, están respirando el aire, un mismo aire, el fondo y adelante. Entonces, a mí me parece lógica la acusación de la época y me parece que esto es lo que va a morir en 1899. Esto es lo que va a morir en el salón. Ahí se acaba para siempre. Eso ya no vuelve a hacerse este tipo de retrato. Y él presentó muchos retratos y ya se cierra el telón. Se cierra el telón, esto no se vuelve a dar. Sí, hay retratos pseudoacadémicos, pero este tipo de retrato lujoso con todas estas pieles y eso, no es que hubiera sucedido aquí una revolución social, ni mucho menos, sino que hubo una revolución en el arte. ...880... Falta asimismo una clase de paisaje, la poesía bucólica del pincel, ramo comparativamente moderno e indicado como la especialidad del pintor americano sin tener competencia en el mercado europeo. Él está hablando de mercado, ¿no? Pero hay una cosa importante, que cuando él dice falta el paisaje, o sea, en la escuela no se estaba enseñando paisaje. El poeta era un gran aficionado al arte, como dije, había vivido en Nueva York y le había tocado toda la etapa de la escuela de Río Hudson. Le había tocado ver todo lo que representó, ver las cataratas del Niágara, que hoy ya se encuentran en la Galería Corcoran de Washington. Le había tocado ver todo lo que era Churchill, lo que eran Duran y lo que eran todos esos grandes artistas que estaban pintando el suelo americano. Por eso es que dice especialidad del pintor americano. Él entiende que el paisaje es de América, que el paisaje en Europa no importa tanto, pero en América sí importa. Y que un pintor puede ser americano pintando paisaje. Yo creo que era la primera vez que los miembros de la Junta de Escuela de Bellas Artes oían la palabra, oían que se podía pintar americano. Entonces eso me parece a mí muy importante, porque esa escuela de Río Hudson lo que hizo realmente fue eso. Pocos artistas en el país. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué pasó con la comisión coreográfica? Era paisaje, Groth era paisaje, Espinosa pintó paisaje, García Evia pintó paisaje, Torres Méndez pintó paisaje, Manuel Doroteo Carvajal pintó paisaje. Entonces, ¿qué paisaje era ese? Inclusive Mutis manda a pintar paisaje. Mutis, están viendo, dice Mutis, hoy está despejado, creo que es. Es una cosa increíble cómo Mutis se le ocurrió que se pintara paisaje. Entonces dice, había amanecido, pone el diario, habían amanecido el día muy limpio y despejado, y por fortuna se reconocía con mucha limpieza la cordillera nevada. Dispusimos que nuestro dibujante perfeccionase el diseño. Esa frase a mí me parece importante porque paisaje había ahí, paisaje hubo en la comisión coreográfica, paisaje hubo con todos esos. Tal vez el que más se aproxima a la idea de paisaje que conocemos en las historias del paisaje, de Keller y de todo, es realmente es Groth. Sin embargo, estaba vendiéndole a los viajeros y los viajeros estaban haciendo eso, un paisaje que es realmente, todos estos estaban metidos en eso que se llamó arte-ciencia. Todos esos tenían que ver con los científicos, los viajeros eran científicos, era que todo esto era arte-ciencia. Entonces, el filósofo Gerhard Richter tiene un libro maravilloso que se llama Subjetividad. Entonces, en Subjetividad dice que paisaje cuando se hace paisaje de verdad es sin una finalidad práctica,
en una contemplación libre y gozadora. Y sigue con una frase maravillosa: los que buscan, los que pintan campos de petróleo, esos no son paisajes, están viendo dónde hay campos de petróleo, o sea, están viendo intereses. Entonces, esa actitud, contemplación libre y gozadora, es lo que hace que el paisaje sea paisaje. Y eso es lo que estaba diciendo Pombo: aquí no hay clase de paisaje. Y no es que estuviera ignorando a Spinoza y a todos los que habían hecho, sino era que no había clase de paisaje. Entonces, en ese momento, es 87, en el 93, 87 no, perdón, le dije mal, ¿sí? 88, a los 5 años o a los 4 años llegan dos pintores, que son Andrés de Santa María, los dos llegan, Santa María llega en el 93, el otro exactamente no sé cuándo llega, que se llama Luis de Llanos. Llegan dos pintores y les dicen: preciso, la lleva, a ustedes les toca hacer paisaje y enseñar paisaje. Entonces ellos empiezan a hacer paisaje, y este era el paisaje que hacía Luis de Llanos. Es un paisaje muy velasqueño. Si ustedes han visto la Villa de Médicis, si ustedes han visto, esto es Santana, esta es la Hacienda Santana. Entonces la Hacienda Santana, donde hoy está la urbanización Santana, traten de imaginarse así. Estaba la hacienda que era la de, después fue para ser, era de Rueda, después es de Tomás Rueda Vargas, él vivió ahí, y ahí miraban toda la sabana. O sea, era una actitud libre y gozadora. Entonces él pinta 2 veces o más veces desde ese sitio, que era un sitio verdaderamente idílico. Y ustedes miran la paleta, no tiene que ver nada con impresionismo. Yo me encontré una biografía de él porque los datos de muerte estaban mal, los datos de Serrano los tenía mal, yo soy una correctora, como pueden ver, maniática. Entonces me encontré un libro, me encontré una biografía de él. Entonces él dice que él es descendiente del poeta Keats, el inglés, que él desciende de él, y a la naturalidad. Me gusta, o sea, para él nada de impresionismo, y había vivido en las cortes de Roma porque ha sido diplomático. Aquí va a estar en las bajas porque había estado embajador en Roma, o agregado no sé qué, en Roma, en París, en todas partes, había viajado en la vida diplomática, pero era pintor. Cuando llega aquí se amaña mucho y da clases, no se sabe la fecha de llegada, mejor dicho, nadie la ha investigado, pero sí sé la fecha de muerte. Él muere en el 94. Entonces en el 93 los nombran a él y a Andrés de Santa María. Andrés de Santa María lo nombran, los nombran profesores de paisaje, y empieza la cátedra de paisaje. Esa cátedra de paisaje pues gustó mucho, obviamente, Luis de Llanos acá. Esto no iba a gustar, este cuadro es más avanzado, este cuadro es posterior al 93, es un cuadro ya del siglo XX. Aquí tenía yo otro, pero como cambian las cosas, ¿sabes? Entonces aquí yo tenía un paisaje del 80 y pico, en que nos muestra el Mar del Norte. De todas maneras, pues yo creo que, y según se deduce, Luis de Llanos gustó mucho, Santa María gustó poco, y ¿quién era Andrés de Santa María? Realmente Andrés de Santa María había nacido en Colombia, había nacido en el 60, y cuando tenía 2 años el papá dijo: este es un país en guerra, estaba en guerra, esto aquí no se puede vivir. Y el papá, que le gustaba la gran vida porque era millonario, dejan la casa que es frente a San Ignacio, esa casa grande que hace una U, donde está la plazoleta William Cuervo. Entonces en esa plazoleta, todo eso era de los Santa María, y abandonan su casa, abandonan sus fincas y se van a vivir a Europa. Llegan en primer lugar a Londres, donde tenían familiares, luego van a París, estalla la guerra esa del 70, de que la Alemania invade, sí, la franco-prusiana, y estalla esa guerra, y él dice que está huyendo de la guerra. El papá se va a Bélgica, vuelven a París, de manera que el niño creció. Las fotos son muy impresionantes de él de niño, o sea, es una persona riquísima que está creciendo en un medio muy favorable, y realmente el papá había sido encargado de negocios de Colombia en Francia, y lo que me parece interesante es que cuando él está grande decide irse de esa vida cómoda y emprenderlo, casarse. Se casa con una prima inglesa que tenía, y se vienen acá, después de estar viviendo con todas las de la ley, feliz. El papá lo había preparado para banquero,
manera que arrancó a la aventura de América. Entonces, pero antes de venir, había concursado en el proyecto del Teatro de Colón. El Colón se estaba haciendo, entonces ya le escribieron y dijeron que por qué no manda un proyecto. El presidente de la República, encargado, que era Carlos Holguín, le dice que mande algo y él manda esto. Están haciendo dos teatros, el municipal, ese es el proyecto de Acevedo Bernal para el municipal, y este es el proyecto de él para el Teatro de Colón. De pronto habría quedado bonito, ¿no? Bueno, entonces ellos empiezan a enseñar paisaje. Algunos habían hecho paisaje en Europa, como este que lo vimos la vez pasada, las tablas de Moros Urbina, habían hecho paisaje, y entonces empiezan a enseñar este tipo de paisaje. Mire, por la luz se parece mucho más a Luis de Llanos. Esta es la foto, el cuadro famosísimo de Garay, porque ese es el que prueba, porque existe la tarjeta de visita, que él sí trabajaba a partir de fotografías. Y aquí yo no veo nada más, así que cierre los ojos para no ver todos estos. Para los que estén interesados en la exposición del 99, este es el retrato que más insultadas me valieron a Garay, porque es que lo había hecho con cara, con el rojo que tienen los borrachos de tomar cerveza, que tenía un ojo de vidrio, de todo. Bueno, eso es una cosa espantosa. Este retrato lo ataca muchísimo para probar que es un mal pintor. Entonces el paisaje es como el primer paso hacia la modernidad. El paisaje es realmente, no es que digamos que ellos estén enseñando impresionismo ni nada de eso. Ellos están enseñando a mirar al aire libre. Este es un cuadro famosísimo que se lo ha robado el Palacio Presidencial y lo recuperamos hace unos años. Es realmente una vista de Cartagena desde el Cerro de la Popa. Tiene cosas interesantes porque nos muestra cómo era toda la muralla, nos muestra además el paso del ferrocarril ahí, el tren ahí, pero no es un cuadro impresionista. Pero lo que les quiero mostrar en esto es que en todo Colombia se empieza a hacer paisaje y se deja de hacer retrato. Eso es importante. Aquí hay otros dos cuadros que también creo que son de Jasper. Los cuadros pequeños. Entonces el único tema que tenía Generoso Jasper eran varios hermanos. Uno era fotógrafo, el otro era grabador. Bueno, eran como tres hermanos y todos hacían lo mismo. Entonces tienen esa debilidad de mostrar a Cartagena, cosa que es maravillosa. Y aquí tenemos un cuadro de un personaje que vimos la vez pasada, que es el mexicano Felipe Santiago Gutiérrez. Esta es la esposa del Urdaneta, que muere a los 2 años de haberse casado con Urdaneta. Tiene todas las características, no está firmado, tiene todas las características del retrato de Felipe Santiago Gutiérrez, no solamente por el tipo académico, por la elegancia del color. Este retrato sí me parece que tiene más aire que los de Garay, y tiene realmente como un tono de piel y que es muy interesante. Es un retrato muy bueno. Esta es una reconstrucción que se hizo hace años de que era el salón de 1910, que fue un salón que estuvo bajo la curaduría, podemos pensar, de la curaduría de Andrés de Santa María.
Los traje aquí, no porque vean eso, que todo eso es posterior a lo que estamos viendo, sino para que vean este retrato. Este retrato es muy interesante en el sentido de que es uno de los caminos de Santa María. Santa María estaba en París y estudia en un taller que es el taller de Courbet. Muchas pocas personas saben quién es Courbet y tampoco tiene mucha importancia, pero parece que ahí dictaba clase Carrier. Carrier era uno de los pintores simbolistas más importantes que empiezan a escribir, se salen de pintar y empiezan a escribir qué es el simbolismo. Entonces empiezan desde 1880 a pensar cómo se debe hacer el simbolismo y eso los lleva a un monocromismo. Yo me he encontrado cosas muy interesantes, por ejemplo en el Museo Guggenheim hay un cuadro de Picasso dedicado a Carrier. Y yo llegué a la conclusión aventurada de que la época azul de Picasso podía venir del monocromismo de Carrier. Aquí hay en el museo, en la colección, dos cuadros de Carrier maravillosos, un autorretrato y un retrato de una mujer. Y realmente lo que Santa María ejerce muchas veces, inclusive pasado ya el siglo, se le sale el simbolismo, porque eso fue lo que él debió beber en las fuentes de donde estaba estudiando arte. Entonces a mí me gusta mucho porque es un buen ejemplo de cómo él va manejando una paleta muy suave, y si esto fuera de Carrier, la cara la tendría con un velo, no tan clara. Entonces vamos aquí a ver más sobre Santa María, realmente el personaje de... Sí, hay dos. O sea, la esposa de Benita del monte de Efraín muerta. Esto es un cadáver. El color, fíjense los tonos, todos oscuros, todos negros, todos los carneritos están mezclados con negro, el cuerpo todo, quiero que le miren, que tiene correcciones, miren este brazo, tiene correcciones. Aquí se ve que el brazo estaba en otra posición, como pueden ver, aquí está parte del brazo, y la teatralidad, ¿no? Miren los ojos, uy, mi esposa la taparon, ¿no? Esa cosa. Entonces, ella está bastante bien muerta, sin embargo, y la manera de que voltea la mano recuerda un poco la mano de Felipe Santiago Gutiérrez de la Venus de América, que la vimos en la clase, pero todos los colores, no se le ocurre poner un pedacito de tela, unas rayitas rojas o algo, ¿no? Mire el vestido de él, que hubiera podido tener esta cinta celeste, ¿no? Todo, hay un azul oscuro, todos los colores están combinados con el negro. Una cosa importante en Garay era que como era de cantante de ópera, entonces tenía mucho que ver con la escenografía. Entonces miran los árboles, esto es un telón, este es un telón que ha caído como los árboles, esta pared es otro telón. Entonces esto es una escenografía en la cual ha colocado dos figuras bastante operáticas, y a él le falta es cantar, ¿no? Entonces, entonces tiene todo esto. Sin embargo, está comprobado que las calumnias de que la había hecho a partir de una foto, eso no era cierto. Lo que pasa es que él le tomó una foto al cuadro. La persona después corrige, no, es que yo vi como que no fue que estuviera la modelo retratada, sino que él tomó una foto del cuadro. Recuerden que él era fotógrafo, que estaba en Panamá, que tenía una compañía fotográfica, ¿no? De manera que este cuadro es un cuadro bastante criticable. Tuvo discípulos en Panamá. En Panamá hicieron un cuadro maravilloso, que lástima no tenerlo aquí, que es Colombia asesinada. Entonces, esta es Colombia. Y está un partido liberal aquí, y este está como vuelto en espejo, otro, hay dos matándolo, que son el Partido Liberal y el Conservador. Y por una ventanita por ahí se asoma el tío Sam muerto de risa. Es un cuadro caricaturesco, pero un cuadro naif, muy interesante, pero es de un discípulo de Garay, que hizo una versión. Bueno, entonces vamos a ver a ver cómo lo podemos ver bien. Pero quería comparar. Aquí hay una mujer haciendo el oficio.
llama el lavadero sobre el seno. Aquí cambiaron el nombre y decían las lavaderas del seno. Cambian todos los nombres, pero es el lavadero sobre el seno. ¿Y por qué? Porque era que sobre el seno colocaban unos tablados. Eso es la vestimenta de la bajo la barra de la oficina de la no es como aquí. Entonces ahí tenían agua, todo eso. Entonces, en primer lugar, lo primero que sacan es estos colores, por más de que no está usando pardos, y tiene rosas, tiene ese verde tan lindo del agua, es una paleta rebajada, es una paleta, tiene blancos, tiene blancos muy bellos. Con este cuadro en el 87, él fue muy elogiado, se lo retrataron las revistas, el cuadro, y fue muy destacado junto con un pintor venezolano chileno, que es muy importante también. Entonces la gente dice que este cuadro es impresionista. A mí me parece que no es un cuadro impresionista, que es un cuadro que es naturalista. Una cosa es que Degas y todos los Monet, todos ellos han utilizado el tema, pero yo no creo que no tiene la pincelada propia del impresionismo, no tiene la viveza de los colores enfrentados. Es un cuadro que es naturalista. Y eso se explica porque en ese taller de Pompeo que él estudia, el pintor favorito de Pacho, que se llama Pacho, que era un pintor que hacía escenas naturalistas, siempre en el campo, en otras misiones, ¿no? En otras cosas, pues en otros oficios, siempre en el campo. Pero es un pintor importante ese Pacho, y había una cantidad de gente que estaba en la escuela que gustaba ese tipo de pintura. Este cuadro, como a Santa María lo detestaba, porque era independiente, no estaba metido en la pelea de nadie. Cuando lo nombraron jurado de los que le gustaba esa obra, él renuncia, no quiere como comprometerse con las peleas de acá. Entonces, él está al margen de todo, no siquiera que estaba mal la perspectiva, pero él usa una sobresea que producía unas ondas distintas en la ventana de todo, y entonces estaba mal la perspectiva, pero la pregunta que debemos hacer es ¿por qué es eso? Para que todo, además ya lo habían visto en la noticia, ya habían dicho que era bueno. ¿A qué es? Entonces, ¿por qué es eso? Yo tengo 4 cosas. La primera de todas es que él se vino porque era muy conservador y sentía la tradición, sentía en su alma que él debía pertenecer a un pueblo, a una gente. Inclusive Andrés Rider dice a esa gente indígena y esas paisajes que es porque yo sabía la tradición por la tradición que no se puede escapar. La segunda tesis es que él vio que Gauguin se iba a traer, que él vio que el artista tenía huir, estar en plena modernidad. ¿Y qué es la modernidad? Una vida. Es en el dragón, es en todos los poetas. Están pensando en huir. ¿Para qué? ¿Para qué la comunidad? ¿Para qué la comunidad? Eso también me parece que es un punto que me parece más. Yo lo veo más. Creo que él realmente pensó que él era Gauguin. Piense que Gauguin había tenido que ser banquero, la familia de la mujer lo clava en un banco. Y Gauguin se va y se huye. Y el papá y la mamá, los dos, metidos en un banco, apenas se muere el papá, él se va a la escuela de Bellas Artes a estudiar, apenas se muere el papá. Y entonces ya estudiando arte,
¿qué es lo que puede hacer aquí en Inglaterra? Consigue su novia, se viene para acá, a vivir acá. Entonces ese es lo que me parece más lógico, porque, y además tiene una cosa también en común con Gauguin. Gauguin tenía que ver con el campo, Gauguin tenía que ver con el Perú. Recuerden que la mamá de Gauguin, entonces eran de aquí y de allá. Este era de aquí y de allá, y nunca había conocido su tierra. Pero quería evadirse muy cómodamente, porque llegaba una persona, tenía plata, de todo, pero él huye también, se viene aquí. Eso me parece, esa es la tesis más posible. La otra tesis es que en ese momento en París, en 85, 87, 93, estaba lleno de colombianos que ya habían empezado a salir, que ya tenían becas del gobierno. Estaba Garay, llega Boris Urbina, estaba Salvador Moreno, estaba una cantidad de artistas. Entonces, ¿qué pasa? Sí, un momentito. Debe ser rico eso, estaba haciendo teatro económico. Entonces, eso me podía dar como uno. Pero ese es el cuarto punto. Estaba haciendo teatro económico, estaba haciendo cartas, y ese es un parte de esta actividad. Ya no colombiano en guerra, estamos en la recreación, todo esto es riquísimo, estamos en un teatro de grupo. Entonces, ese es como el cuarto punto. Entonces, era ser el rebelde de los artistas. Los artistas se iban a París, al gran mundo. Se iban de aquí a la gran, a ir al Lido, a ir a Museo de París, a todo eso, ese convenio para votar, se van allá. Entonces, además de al revés, inclusive de Rubén Darío, de todos los que se iban allá a gozar de París, al papá mío, que se había ido al confort. Y él se viene aquí a comodidad relativa, como hubiera arruinado. Entonces, entonces trae un poco de conocimiento, trae un poco de todo lo que había asimilado en las escuelas, pero ni era impresionista ni nada de eso. Entonces, lo pone el profesor de paisaje y el paisaje se impone sobre el retrato pierde la pelea y gana el paisaje. Pero el punto que queda pendiente es qué pasa con el impresionismo. El impresionismo, vamos a ir no tengo asistente particular. ¿Cómo? A ver si quedó grabado. Sí, todo va a quedar. Santa María, que es un dato tardío, que está con un vaso de cerveza y él ya está totalmente convencido que su vida es en Bélgica y que él es cuando regresa, que él entonces toma cerveza como los belgas y todo eso. Pero lo que vamos a venir es a ver este cuadro. Este cuadro es también tardío, yo creo que es como, ¿qué fecha tiene ahí? 1905. Minuto 5, debe ser minutos 4 en todo caso. Lo que sucede con Santa María es que, según Álvaro Medina decía que él debió hablarles mucho de impresionismo, pero si él mismo no era impresionista era difícil. Entonces cuando él llega en el 93, ya se ha hablado de impresionismo, ya un señor Manrique se ha puesto a decir que Manet es una cosa horrorosa y que el impresionismo es fatal, y ya en el 99 sí es una gran discusión respecto al impresionismo y es la llegada realmente formal del impresionismo en el Salón de 1899. Es la que hace, la retina es la que hace todo el juego. Entonces todo eso, la teoría del impresionismo está explicada en un artículo en 1899, o sea, los bogotanos pueden decir que en 1899
se enseña el impresionismo y se difunde el impresionismo. En ese periódico en que se publica el artículo, que es Colombia Ilustrada, es un periódico que trae muchas noticias importantes, y todo esto era que iba a decir de paisaje, no se lo dije primero. Entonces tenemos cómo sale ese artículo firmado por un señor que nadie conoce. Yo he buscado en los diccionarios de impresionismo, en los cards de impresionismo, y el señor nadie lo conoce. Existe uno con el mismo apellido que es Gouffré, aquí está, pero que es Gustave, y este se llama Charles de Gouffré. Entonces dice uno, ¿esto qué es? ¿De dónde sacaron este señor? Es curioso, porque eso no existe, sino que existe un verso de Charles Baudelaire, en que habla de abismo y usa la palabra Gouffré o Gouffré, ahora les digo cómo es. Entonces, esa palabra, eso es un seudónimo, alguien escribió eso, alguien tradujo un artículo y lo firmó con un seudónimo. Entonces está ese artículo y acá está el acta del Salón de 1899, que es el acta de difusión del retrato. No nos digamos mentiras, ahí se acaba el retrato académico, digamos. Entonces tenemos cómo el impresionismo se empiezan a hablar mucho del impresionismo, y como hay un tal pelotera, por la mujer de Levita de los Montes de Efraín, porque él era el bueno, no era cuál era el bueno de todos los artistas. Entonces, como empieza a haber tal pelotera, la pelotera empieza a aparecer el término impresionismo, es decir, él es bueno porque él es impresionista, o él es malo porque él es impresionista. Entonces la pelea es muy interesante, la pelea es muy instructiva, pero además muy pocos sabían exactamente qué era el impresionismo. Hay un señor Albarracín que escribe un folleto defendiendo a Garay, y realmente pone unas definiciones de impresionismo importantísimas, compara cuadros que algunos colombianos que están ahí tienen que ver con el impresionismo, habla de la espalda de Salvador Moreno, que eso no es impresionismo, pero que lo elogia de todas maneras. Pero entonces trae una definición, dice: el impresionismo se esfuerza por interpretar la realidad de lo que se ve, en su más original impresión, con los más vivos destellos de la luz, con el movimiento y el color de las sombras y de las vibraciones atmosféricas, al propio tiempo que pretende fijar la expresión definida de la vida moderna. Están todos los términos, vibraciones, vida moderna, todo lo que va constituyendo. Entonces este señor, me parece que más que Pedro Carlos Manrique, este señor Jacinto Albarracín es el que sabía más, el que tenía mayor información sobre impresionismo. De todas maneras, habla, entre otras cosas, que termina diciendo que hay japonismos, impresionismos, barroquismos. Es lo que hay dentro de las tendencias modernas. Ah, sí, perdón, le está dando el nombre. El señor se llama Charles de Gouffré, y el que existía era Gustave Geoffroy, y no Charles. Por eso pienso que se puede tratar de un seudónimo que utiliza el nombre de Charles Baudelaire y que menciona el nombre de Gouffré con relación a abismos en las flores del mal. Ese es un tema interesante realmente, que me parece que era como el impresionismo contra Garay. Entonces era como el arma es el impresionismo, pero nadie sabía exactamente, excepto estos iniciados, Más Brillo, ese grupo sabía que era el impresionismo. Ahora hay cosas interesantes. O sea, en esa época no es que no se conociera, sino que había bastantes como llamadas de atención de que existía algo distinto. Sin embargo, es solamente... cuando Más Brillo escribe las críticas contra Garay, las titula Impresiones.
Todo estaba relacionado, pero no había mucha claridad, más que mucha claridad, no había muchas obras, no había obras impresionistas, no había obras que ellos pudieran decir, esto es impresionismo. Solamente cuando Santa María se va durante la guerra de los 1000 días, hace un poco de cuadros interesantísimos antes de irse, con temas sí muy del impresionismo, como el arreglo del bebé, cosas así, y se va durante la guerra. Y lo nombra Reyes, que quiere reformar todo, el presidente Reyes lo nombra director de la escuela, y vuelve. Cuando se iban a Europa, tenían que pasar por Venezuela, por la costa, por Macuto, tenían que pasar por Macuto. Entonces él se quedaba ahí, y eso lo sabía todo el mundo, él se quedaba, entonces muchos cuadros, todo esto, entonces él encuentra como la luz impresionista, la encuentra en Macuto. El Museo de Arte Moderno tiene unos cuadros preciosos de toques muy bellos, y para sorpresa nuestra, que se llama El Río, resulta que es Puerto Berrío, que encontramos un cuadro igual, pero hecho en tabla, y se llamaba completo Puerto Berrío, y le había quedado un pedacito del río, decían el río, pero no sabían de dónde. Entonces, entre Macuto y el río Magdalena, él encuentra en su pupila esto. ¿Qué es lo que pasaba cuando él llega a Europa en el 2? En ese momento se va a morir Gauguin, se ha muerto Gauguin, y le hacen la gran exposición. Entonces él encuentra unas exposiciones de primera. Entonces él, que es Gauguin nuestro, él encuentra que él tiene que buscar otras maneras de expresión. Y esas maneras de expresión está ya se va a acuñar el post-impresionismo. Entonces él siente realmente que hay que tomar elementos. Por eso estos cuadros son tan importantes, porque él encuentra la manera de trabajar la paleta, la manera de colocar el color. Entonces todos estos cuadros del 4 son sumamente importantes por eso. Ahora, se reconoce un poco Macuto porque siempre hay como una vertiente acá, como una cosa así, es importante porque se confunde mucho, pero miren ustedes cómo hace el vestido de ella. Podría ser que llevara las alumnas a Girardot, pero no creo que pudiera. De todas maneras, miren cómo está hecho el canasto, cómo sigue el ritmo del círculo del canasto, va cambiando la manera de colocar el color. Él encuentra realmente su manera de expresión. Yo creo que de ver esa exposición en París, y cuando regresa en el 4, presenta una exposición grande, que es muy controvertida también, pero que realmente nos muestra que Santa María ha cambiado. Hay una cosa que a mí me disgusta mucho, pero no quiero casi dañarles el cuadro, que son las caras, ¿no? Sí, no, es más moderno, en las caras nunca es tan moderno. En las caras de las figuras se desvanecen, se reblandecen, porque estos son trozos de pintura abstracta. Acá tenemos una colección de retratos. Yo les había dicho que el retrato había muerto, pero me refería al retrato académico. Él está acá, hace una serie de obras importantes, y en el 10 hace la gran exposición de arte que quieren conmemorar, como ahora, en el 2010, ya los 100 años de la independencia. Entonces quieren conmemorarlo y le encargan a él la exposición. Entonces él coloca a todos los alumnos, pero además coloca todas sus obras, y eso origina una cosa que es muy importante para usted que es filósofo, que es la discusión filosófica más grande alrededor del arte, y la primera que se da en Colombia, porque antes podía haber crítica de arte, pero no había un pensamiento sólido de filosofía alrededor de él. Entonces son tres personajes que se reúnen alrededor de la revista de arte contemporáneo a discutir. ¿Y a discutir qué?
Entonces el primero, no sé cuál es el primero ahora porque se me quedaron aquí en el museo los otros dos y no he podido sacarlos, no me dejan sacar mis folders. Entonces en la caja que yo tengo aquí de Santa María, que es de mi propiedad, tengo la polémica y me di cuenta que no la tenía en mi casa, pero uno de los más importantes y más difundidos es Baldomero Sanincano. Entonces Baldomero Sanincano empieza a explicar lo mismo, lo chévere, lo del color, todo lo que se ha dicho del impresionismo lo dice, pero lo que es más importante es que él se da cuenta de no solamente explicar el impresionismo, sino qué era lo que estaba pasando. Dice, es que había que llegar a que la pintura fuera pintura, porque había sido tantas cosas. Había estado al servicio de la ciencia, había estado al servicio de la historia, había contado escenas bíblicas, había estado al servicio de la religión, pues había estado al servicio de todo, y ahora la pintura iba a hacer eso. Y asegura que lo que hace el impresionismo es cambiar la manera de ver. Entonces, gracias a Santa María, que hacía cuadritos como estos, y como el que está allí, gracias a él es que se forma el lío del siglo. Le contesta Mas Grillo o al revés, no me puedo acordar ahora, y luego Inestrosa Daza, el fundador del externado, se mete ahí en la polémica a hablar de psicología. Él es el más flojo tal vez, ¿no? Porque le mete unos ingredientes que no valen, pero los otros están hablando de estética, los otros dos están discutiendo realmente, y lo que es importante es que se dé con esa altura. Nadie ha hecho, usted que es investigado, nadie ha cogido ese folleto, lo ha publicado y ha hecho un análisis de frase por frase. ¿Qué es lo que dijo? El más importante es Baldomero Sanincano. ¿Usted ha visto a alguien que haya cogido y hecho una monografía de eso? Exactamente, de cuál es el contenido, porque tiene cosas charrísimas, pero hay unas cosas muy importantes. Por ejemplo, dice que el dibujo ya no existe. Lo que es aburridor de la polémica, lo que es aburridor es la parte real de que cita mucho a Rafael, a Leonardo, va para atrás y para adelante, pero lo que es importante es las ideas que él está haciendo. Acá, entonces aquí tenemos una serie de cuadros, por ejemplo, esto ya es en Europa, él en el 11 se va, lo baten aquí tanto, Santa María. Le dicen que es suciedad la escuela, que porquería, que no sé qué, que se dañó la escuela. Prácticamente él se va, pero se va pensando en volver. Él adoraba Colombia, pero resulta que cuando llega en el 11 se le muere una hija, la otra se le mete de monja, se le muere el hijo, hasta la Primera Guerra Mundial, y luego se queda viviendo en Bélgica. Entonces es en Bélgica donde él va juntando todas las influencias que ha tenido. Recuerden que les dije que él era simbolista. Entonces Bélgica es un país loco para mí. Yo fui vecina de Bélgica porque yo viví en Holanda, y es un país en el cual todo es exagerado, ¿no? Entonces uno encuentra los cuadros simbolistas más raros, las cosas más raras. Hay tipos como Ensor, ¿no?, en Ostende, haciendo todas esas locuras. Entonces es exagerado, así como es delicioso, es exagerado, es otra cosa, ¿no? Entonces encontramos cómo él va buscando como una abstracción. Miren las manchas del vestido. Esto era una moda, poner las mujeres como gitanas, y aquí todas eran sevillanas, y aquí todas unas cosas horribles eran los pintores, pero él lo vuelve buena pintura. Él mandaba pedir el polvo del color, el color en polvo, mejor dicho, no en tubos, sino en polvo, a Florencia. Mandaba pedir el aceite también. Bueno, era de distintas partes. El aceite con seguridad lo traía de Florencia, el aceite para pintar. Y él mismo, si la esposa le tenía que batir el color en esas cosas, ¿cómo se llama? En morteros, con donde se hacen la comida. Le hacía preparar los colores a ella toda la vida. Entonces, él por eso es que los cuadros no se han dañado, los cuadros han sufrido mucho. Los cuadros están desde el minuto 48, desde el 9 de abril, algunos, y otros están desde antes. Los cuadros no les cambia un pigmento, no se les seca el aceite, porque era un gran técnico. Entonces, fuera del simbolismo, esto es otra cosa, el corte, todo esto encontramos acá. Empieza a sentir
una gran atracción por la materia. Entonces tiene como dos tendencias, esa del rojo y esta, que es la atracción por la escultura. Él era amigo de Bourdelle, y Bourdelle le elogiaba la pintura, usted que tiene esos cuadros tan maravillosos. Entonces esa amistad con Bourdelle, él le confiesa su debilidad por la escultura. Entonces empieza a hacer cosas en barro y las funde después, y los modelos son las esculturas. Él no parte, como cualquier artista moderno, ¿no? Él no parte realmente de poner una vieja ahí modelo, ¿no? Él parte de una cosa hecha en barro con sus manos. Entonces todo el gusto por la materia lo va llevando a la escultura. Esta, por ejemplo, hay una escultura de él. Esta figura está en escultura. Todo esto es tardío, esto es 1930. Él se queda para siempre allá, llega en el 11 y se queda en Bélgica para siempre. Entonces tenemos varios temas. Él trabaja el paisaje muy poco, pero el tema que los va apasionando a medida que va pasando los años es el tema religioso. Ese tema religioso para como esa corriente y empieza a sentir él que su familia es la familia de Cristo, y él mismo se retrata, ese cuadro desafortunadamente lo tiene un coleccionista particular en Medellín, él se retrata como Cristo, él es Cristo, él termina los autorretratos, él es Cristo. Entonces es toda una evolución maravillosa, y la Verónica va a secarle el rostro y uno ve, dice Santa María. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el tema favorito de él, que es la piedad. La piedad es la hizo en escultura. Las esculturas son chiquitas, son así de grandes, no son grandiosas, o sea, es para el tema, ¿no? Y este cuadro, que siempre lo tenían vertical en todos los libros, yo descubrí que era horizontal, porque es el pedazo de la cabeza de Cristo acá. Pero miren este cuadro les parece un Van Gogh, ¿no? Es una pincelada, los mismos de los ojos. A mí me gusta que estos mismos de los ojos son los mismos del canasto allí, que tiene una cosa circular. Sí, eso es muy de los simbolistas, ¿no? De que si es círculo, círculo, que si es cuadrado, cuadrado. Entonces todo esto, toda esta cantidad de morados que tiene, es un cuadro realmente maravilloso. Entonces, como pueden ver, dice cómo aplicar el color. con cuchillo, sí. Él hablaba mucho de sus cuchillos, pero no habla de que no espátula. se ven hacer. No. Cuchillo, y con el palo de esto hace todo esto, ¿no? A mí me llama mucho la atención como el hecho que el soporte siempre es visible, como que ya deja esa esquina, y en el cuadro del plato había mucho. Yo creo que eso él lo pensó para un marco ovalado. Sí. Tal vez sí, pero tiene razón, hay una cosa que es muy moderna también, ¿no? Es muy moderna de dejar que... No era común en ese tiempo. No, por eso no le gustaba. ¿Pero eso no lo hacen los impresionistas mucho? Sí, tal vez, claro, los impresionistas cortaban por cualquier lado. Eso es cierto, pero él, como no era impresionista, es que eso es lo que él es un post-impresionista. Postimpresionismo, la palabra se acuña como en 1811, la acuña Fray, y hace una exposición, y ahora le quitan la T porque estos señores saben tanto de postmodernismo que le quitan la T y resulta que es como post-mortem. O sea, el impresionismo, Roger Fray lo hace post-mortem, o sea, el impresionismo ha muerto, quería decir Fray. Y por eso pone en eso a Gauguin y un poco de artistas, porque impresionismo post-mortem. Entonces ahora yo escribo una cosa y llegan los correctores de estilo, le quitan la T. Bueno, entonces aquí se ganó la paletica de Luis de Llanos, ¿no? Entonces, bueno, este es un cuadro de José Antonio Cano, que me parece que es interesante que se lo muestre, es muy anticuado, es el retrato del señor Eugenio Peña, que era el secretario de la Escuela de Bellas Artes. Entonces, por eso hay cuadros ahí. Aquí está este de Urdaneta, que está allí en la sala, y un poco lo que juego de Patricia, ¿no? Identificar estos. Bueno, entonces es un cuadro de Cano, fíjense, Cano que estuvo en la academia, lo vimos en la clase, entonces como él tiene una paleta ágil,
pero tampoco, si es hecho en 1929, no tiene nada que ver ni con impresionismo, ni con postimpresionismo, ni nada de eso. Y estos son los cuadros de Eugenio Peña. Eugenio Peña, además de cuidar la academia, era pintor, y además de eso, era el que cuidaba la casa donde vivía Santa María, que Santa María se había ido. Él vivía en el garaje no, del corredor, en el zaguán, y ahí tenía como, pintaba, y era secretario de la escuela, entonces le quedaba la vida muy cómoda, ¿no? Entonces estaba ahí, y Santa María le gustó mucho estos cuadros de él. Le dice, me gusta cómo pone los verdes. Bueno, ya verán. El artista más sobresaliente de los discípulos de él. Hay una cosa importante en la polémica, porque Baldomero Sanín Cano dice, es que el dibujo ya no se usa, es que la línea ya no se usa. Lo había hecho Delacroix, ¿no? Delacroix se había parado a la ventana y dice, ¿dónde están las líneas de la naturaleza? Porque no las veía. Entonces, ¿dónde? No veo las líneas. Lo mismo lo hace Baldomero Sanín Cano, dice, es que Santa María, porque decían furiosos contra, ¿y dónde están los dibujos de Santa María? Es que Santa María lo dibujaba maravilloso, yo he visto dibujos de él. Es que Santa María no dibuja, puro pintura, entonces él no es un buen pintor, porque la academia les había enseñado que solo eso. Entonces todos los artistas han crecido en esa academia, en ese creer que lo más importante es el dibujo, cosa que es cierta, pero de todas maneras, pero era una gran discusión. Entonces Baldomero Sanín Cano dice, es que el dibujo no se usa, el dibujo no está. Entonces aparece este artista, que es un artista que para mí me recuerda un poco a Van Gogh en el ciclo vital. Pinta 10 años apenas, y a los 10 años se vuelve loco. O sea, pinta del 10 al 21, y ahí se acaba. Hace unas cositas después, era un ilustrador de revistas y otra cosa, pero estaba completamente, un día guarda los cuadros en un baúl, se sienta y no vuelve a comer, y así lo sostiene la hermana hasta 1941, muere en Cibaté, que era el sitio donde llevaban a los enfermos mentales. Entonces él tenía está en la exposición de Santa María, expone cuadros en la exposición de Santa María, y le aprende algunas cositas, no todas, pero tiene es distinto de todos, la manera como coloca el color, por ejemplo, este cuadrado anaranjado, esta pincelada alargada, pero sobre todo este cuadro, que Roda me decía a mí, júrenme que este artista nunca ha visto a Picasso. Y yo, pero si no se movió en la calle 13, iba a la calle 13 al Parque de la Independencia, pintaban paisajitos con páramo, y Páramo llegaba a su casa y los clavaba con tachuelas y él los guardaba. Entonces, este cuadro, ahí se ve es la influencia de Santa María en lo del simbolismo. Fíjense que es un cuadro monocromo, es un cuadro que tiene unos rosas por acá, esta sombra acá, esa figura allá en el fondo, ¿no? Y no es que no pudiera, porque miren los anteojos del vidrio, tiene una lucecita, ¿no? Pero realmente, de todos los artistas, tiene una colección de cuadros maravillosos ahí de él, de todos los artistas que siguieron a Santa María, pues lo siguieron en los lilas, en los colores, en algunas cosas, pero no en el espíritu, porque lo que Santa María estaba buscando, como estaban buscando mucha gente en América, era como el espíritu, y eso es lo que logra Santa María y lo que logra González Camargo. Este cuadro, hoy una cosa importante, que un día estaban en la Escuela de Bellas Artes y llegó un señor de apellido Costa y traía 3 Cézanne y se los mostró a los alumnos, y hablaba siempre de Cézanne, decía, él es tío de Alberto Lleras Camargo, él es González Camargo. Y Lleras Camargo ha escrito una cosa bellísima sobre él. Entonces dice, él tenía la pieza muy desordenada, tenía revistas de Europa, muchas revistas, y en esas revistas él empezaba a decir qué le gustaba, y decía, me gusta Rembrandt, no sé qué, tal cosa, pero dice Alberto Lleras una frase que es muy bella, pero pausadamente decía, y Cézanne. O sea, cuando yo miro esta esfera que tiene la niña, que es un chorote de barro, ¿no? Esta esfera, la cabeza de ella, los planos,
todo lo que significa el delantal, los pies, que entre otras cosas Santa María enseñaba a hacer rostro sin rostro. Hay unas segadoras que están en el Museo de Arte Moderno que están cogiendo trigo y que un poquito dice un cuadro de Millet, pero no, las caras no tienen facciones, ¿no? Entonces miren estos pies sin dedos. Eso es una cosa, es una síntesis, yo creo que es el que logró más. Estudió solamente con Santa María y con los pintores de ese momento hasta el 10, en el 10 se expone. Dura pintando 10 años, ilustrando la revista Gráfico, pero realmente cómo aprendió, ¿no? Cómo logró. Y este es el compañero de salidas al Parque de Independencia. Este viajó un poquito más porque fue como hasta el Huila, hasta Gigante Huila, pero realmente lo que le gustaba era la sabana. Como ustedes saben, era hijo de un inglés y de una señora antioqueña, y hacía estos cuadros y los clavaba en la pared. Hoy día son víctimas del comercio, pero realmente lo que hacía, y todos tienen huequitos a los lados porque los llegaba y los clavaba, está haciendo un papel de bordadura. A él no le interesaba vender, era profesor en la Escuela de Bellas Artes hasta 1939. Santa María no hay ningún documento, porque hay cuadros igualitos a los de Norte. Hay un cuadro que es la nube, que lo tiene Norte y lo tiene... Perdón, y eso como hay mucho la aliada, ¿no? sí, pues es muy espiritual. Bueno, aquí tenemos dos cuadros que son tal vez de toda la sala los únicos pintados hacia 1899, hacia el salón ese de la exposición. Zamora, el pintor Zamora, no había salido todavía a Europa. Entonces trabaja estas pinturitas que me parecen muy interesantes, y más interesantes porque cuando escribe sobre él, Pedro Carlos Manrique dice, es que la pintura es un estado de alma. O sea, está repitiendo una frase muy, muy conocida, está citando fuera de contexto, pero es una frase que decía. Entonces no es que no eran impresionistas, es que estaban todavía como en la escuela Barbizon. Reconozcamos, Rodó, como ustedes saben, era uruguayo y publica esa obra en 1900, y esa obra tiene una gran difusión. Entonces esa obra, todos los intelectuales se la leían y duran leyéndola hasta 1930. Todavía en el 50 todavía hablaban del Ariel. Ariel es muy importante porque habla de renovación espiritual de estos pueblos. Entonces, para mí, yo tengo una tesis que lo que hace que estos artistas empiecen a mirar patrimonio, empiezan a mirar las iglesias, empiezan a mirar los puentes, empiezan a mirar los ranchos, empiezan a mirar las palmas, empiezan a mirar todo esto, es Borrero Álvarez. Entonces hay una escuela, más que una escuela, no creo que sea una escuela, hay una mirada al paisaje nativo. Y esa mirada al paisaje nativo dura como hasta que aparece ya la cultura indigenista, o sea, dura hasta el 30, en que todos estaban haciendo, como se burlaban en Medellín, los cromitos de la sabana, ¿no? Entonces, en Medellín los periodistas eran más ágiles, y cuando aparece Débora, en el 39, dicen, allá en Bogotá estarán todavía haciendo los cromitos de la sabana. Y claro, porque yo pienso que si no hubiera sucedido el indigenismo, no hubiera aparecido el indigenismo, todavía estaríamos pintando la casita con el humito, con la gallina y con todo. De todas maneras, este paisaje se difunde por todo el país, nos muestra cosas importantes, ¿no? Que es hacer íconos. Aquí las palmas del Tolima son íconos, ¿no? Construye cuadros, las piedras no están, ¿no las ve? Las piedras del Tequendama. ¿No están? No están, ¿no? Vale. Bueno, de todas maneras, lo que hay hay unas piedras que se llaman cercanías del Tequendama, y todos empiezan a pintarlas, porque es tan importante el paisaje
que es de que todos los italianos que estaban acá, que estaban decorando el Colón, y todos los maestros que trajeron de España para enseñar en la Escuela de Bellas Artes, todos terminan saliendo a hacer paisaje al aire libre. Ya esa cátedra, yo no quiero desacreditarla, esa cátedra fue muy importante porque sacó al país de la academia, porque es que calculen ustedes, toda la vida los pintores llorando porque querían una academia. ¿Qué queremos academia? ¿Qué queremos Escuela de Bellas Artes? Que por fin la logran, y a los 5 años llegan dos tipos y dicen, es que así ya no se pinta. A mí eso me parece una crueldad terrible, porque todos estaban esperanzados, por fin tenemos una escuela, ¿no? No, así no se pinta. Entonces, ese así no se pinta que me inventé, realmente así no se pinta, es realmente que los sacan de ahí y los acercan un poquito, y si en literatura habían empezado a hablar de modernidad, entonces en arte también empiezan a hablar de modernidad. Yo creo, por eso digo yo que el arte del siglo XIX, se prolonga hasta 1910, hasta la exposición. En la exposición de 1910, que es como cuando aparece la fuerza de que aquí ya estamos en la modernidad, aunque no era totalmente cierto, sí había muchas cosas. Quiero mostrarles el último cuadro que está allá al final. Este cuadro de Santa María nos muestra su capacidad de no componer, ¿no? Porque los cuadros no están compuestos. Los cuadros está, por ejemplo, esta pata de pierna de cerdo y esta señora, pues si uno compusiera mentalmente, ¿cómo lo harías tú, por ejemplo? Tú, no te escondas detrás de ella. ¿Cómo lo harías tú? Si te pusiera, pinte una señora y una pierna de cerdo. ¿Cómo? Claro, exactamente. La señora está del mismo tamaño, entonces hay dos pullas acá, dos pullas, que uno hubiera compuesto la señora en la mitad así, la pierna de cerdo tendida acá, otra cosa, ¿no es cierto? Y la manera como coloca el queso, los pescados es un bodegón aparte, ¿no? Pues uno puede cortar esto y puede decir estos pescados van aparte. Ese es otro cuadro. Entonces son la manera como él componía. Aquí se hace como una cascada de alrededor de esta lechuga o coliflor o lo que sea, y todo el verde, pero al contrario de lo que decíamos de Garay, que el fondo era muerto, este fondo es todo vivo, todo el fondo es pura materia, y luego esto acá. Este cuadro, Marta Traba, llamado Bodegón, Marta Traba lo puso Gran Bodegón, y hablaba maravillas porque era realmente su cuadro favorito, pero descubrimos con el tiempo que llama El Mercado. Entonces la señora llegó tranquilamente y tiró al mercado. ¿Cómo lo pintaba un pintor académico? Y esa es la hija o la esposa de él. Entonces llega y entonces él encontró un motivo ahí sin arreglarlo, o sea, este cuadro es la antiacademia. Es un cuadro tardío, es cierto, pero es un cuadro en que nos muestra cuáles eran los intereses, porque parece mentira, la señora tiene en las manos la bandeja, pero no, la bandeja está flotando. La bandeja no es una bandeja con unos bananos medio dañados y eso así, y unas uvas y unas frutas. La sostiene sin hacer casi fuerza y constituye otro cuadro. De manera que lo que llega a ser Santa María, al margen de que este cuadro sea tardío, es romper realmente, porque Luis de Llano no rompe, Luis de Llano propone un naturalismo, propone una visión de la naturaleza suave, velasqueña, sabía de pintura y él veía el placer de esas cosas, pero Santa María sí es
rompimiento, como con un cuchillo, con todas las enseñanzas que había. Y él poco a poco, porque traía mucha información. Santa María había vivido en París en una época privilegiada, en una época en que estaban las grandes discusiones del impresionismo. Acuérdense que los salones duran hasta el 86, ¿no es cierto? Del 74 al 86, los salones impresionistas duran todo ese tiempo y todos causan polémica. Entonces todo eso a mí me parece que hace que él asimila todo, va asimilando hasta que toma la resolución de venirse a América y encuentra una escuela ingrata, una escuela y un medio codo como el que más. Entonces ya él empieza a hacer sus cosas, a aislarse y luego vuelve con mucho deseo de enseñar y vuelve otra vez a sentir la presión. Yo creo que él se va realmente por muchos ataques, sin embargo, tiene el deseo de volver, que es una contradicción. ¿Por qué volvía si lo atacabas? De todas maneras, lo que yo creo es que aquí pasa una cosa interesante del arte. Este es un país que tiene un desarrollo del arte del siglo XIX, porque recordemos los próceres de la independencia aquí abajo, hasta llegar a este retrato, a estas cosas, realmente hay un gran cambio y hay un conocimiento no hay una cosa coherente como podemos decir en Argentina o en Venezuela, que hay una coherencia, sino ahí son unos rompimientos muy grandes. No es que seamos singulares, pero el mismo país impulsa unas cosas y retiene otras. Bueno, chicos, fue muy rico estar con ustedes hoy. Gracias. Gracias. Entonces, pues yo necesito hablar con ustedes y necesito hablar contigo también. La semana entrante entonces iniciamos las presentaciones, tenemos 2 sesiones.